Pensemos en esto por un segundo. Organizar un espacio de trabajo perfectamente. Ajá, el clásico problema del escritorio desordenado. Exacto. Digamos que la primera vez que alguien intenta implementar un nuevo sistema de clasificación requiere, no sé, 15 repeticiones completas del proceso. 15 veces repasando los mismos pasos, cometiendo errores, reorganizando carpetas una y otra vez. Sí, pero un mes después, al aplicar las contingencias correctas, ese mismo nivel de orden impecable solo toma, digamos, 3 intentos. Y esa reducción drástica en el esfuerzo, pues, no es una simple anécdota de productividad. En realidad, representa la huella digital del aprendizaje automático. Totalmente. Porque al registrar esa caída de 15 intentos a 3, se está documentando evidencia matemática del dominio de una habilidad. Así es un dato duro. Y bueno, bienvenidos a este análisis profundo. Realizando la pila de materiales de hoy, que incluye simulacros de examen rigurosos y definiciones técnicas del texto de Cooper. Y notas sobre aplicaciones clínicas también, que son importantísimas. Claro, nuestra misión hoy es desglosar un bloque crítico de la lista de tareas para la certificación de analista de conducta. Específicamente, estamos explorando el ítem C.7. Que es medir la eficiencia. Exacto, medir la eficiencia. Y esto abarca los ensayos hasta el criterio, el análisis de costo-beneficio y la duración del entrenamiento. Y es un tema que de verdad marca una frontera definitiva en la práctica clínica. Dominar la medición de la eficiencia es lo que separa a quienes simplemente aplican un procedimiento de quienes verdaderamente diseñan la arquitectura del comportamiento. Y para evitar la sobrecarga de información, o sea, para extraer el conocimiento más puro de estas fuentes, vamos a examinar la mecánica detrás de estos conceptos sin tanta complicación. Mantenerlo en simple. Sí, porque al leer sobre la eficiencia en el aprendizaje en estos textos, me di cuenta de que la métrica de éxito tradicional a menudo se queda muy corta. ¿En qué sentido? Pues en términos simples, pensemos en el automovilismo, ¿no? Saber si un auto cruza la línea de meta es lo básico, o sea, indica que el vehículo funciona. Claro, cruzó la meta y ya. Pero para ganar un campeonato, los ingenieros no solo miran la llegada, analizan cuánta gasolina gastó el motor, el desgaste de los neumáticos, el tiempo en los pits. Exacto. Y en nuestra ciencia, los materiales sugieren algo muy similar. No basta con registrar si una conducta se aprendió. ¿Sino qué? Pues la incógnita crítica es descubrir cuánto costó aprenderla. Si revisamos el capítulo 6 del texto de Cooper, encontramos la herramienta precisa para medir ese costo. Que sería el término técnico, me imagino. Sí, el término técnico exacto es utilizar ensayos hasta el criterio. El texto lo define como una medida de la cantidad de oportunidades de respuesta o repeticiones necesarias para que un individuo alcance un nivel predeterminado de desempeño. O sea, es el conteo riguroso de cada intento requerido para lograr el dominio de una habilidad. Totalmente. Pero al procesar esa definición, muchas veces surge una duda importante sobre la carga cognitiva, ¿verdad? Sí, de hecho, al leerlo yo pensaba, si el objetivo final de una intervención es que el cliente adquiera una habilidad vital, como vestirse de forma independiente, podría parecer excesivo, o sea, obsesionarse con contar cada cierre de botón fallido o cada repetición del proceso. Claro, la gente piensa, bueno, si al final lo logra, ¿qué importa cuántas veces falló? Exacto. Podría argumentarse que si eventualmente logra vestirse solo, la intervención fue un éxito sin importar los intentos. Esa es una perspectiva muy común, pero ignora por completo la mecánica de la fluidez. El registro meticuloso de los ensayos hasta el criterio permite observar el incremento real en la fluidez del individuo. O sea, la fluidez no es solo lograr la tarea. Exacto. Es la reducción de la fricción cognitiva. Cuando un individuo pasa de requerir, digamos, 40 intentos para dominar una cadena de conductas a requerir solo 5 en una cadena similar. ¡Wow! De 40 a 5. Sí, ahí el sistema nervioso está demostrando que procesa la información de manera mucho más eficiente. La conducta requiere menos memoria de trabajo. Ah, claro. Entonces, llevar este registro comparativo a lo largo del tiempo proporciona datos duros sobre la optimización del aprendizaje. Precisamente, documentar una intervención exitosa no es solo decir el cliente alcanzó la meta. Es demostrar con números que la alcanzó con un costo de energía y tiempo significativamente menor que en la línea base. Y si volvemos a la anécdota del espacio de trabajo,
que mencionamos al inicio, basada en los materiales de preparación. Sí, la de los 15 intentos. Esa misma. Al principio, el individuo necesita repetir el procedimiento de organización 15 veces hasta lograr el criterio de 0 papeles en el escritorio. O sea, la intervención es efectiva porque el escritorio queda limpio. Exacto. Pero la eficiencia inicial es bajísima. Sin embargo, semanas después, al introducir una nueva tarea de organización similar, repite los pasos solo 3 veces para lograr el mismo criterio, Los ensayos hasta el criterio bajaron dramáticamente. demostrando que la historia de aprendizaje previa facilitó la adquisición de la nueva meta. Ese nivel de detalle en la recolección de datos, pues, altera por completo la forma en que interpretamos las gráficas clínicas. Totalmente. Y al cruzar esta teoría con los simulacros de evaluación, noté que este concepto se convierte en una de las trampas más sofisticadas para quienes buscan la certificación. Uy, sí, el famoso engaño del examen. Revisando específicamente el simulacro número 3, la pregunta 122 ilustra esto a la perfección. A ver, recuérdame cómo dice. La pregunta plantea el mismo escenario de la organización del espacio de trabajo. Describe un programa que requiere que el lector complete los pasos, y cito el material textual, tantas veces como sea necesario hasta que el espacio de trabajo esté enteramente libre de papeles. Ajá, la palabra clave ahí es veces. Sí, pero luego la pregunta lanza el anzuelo. Dice, ¿cuál es la mejor medida de fluidez? Y las opciones presentadas en ese tipo de preguntas están, digamos, calibradas para explotar la confusión superficial de los conceptos. Totalmente. Las opciones son tasa, rendimiento acumulativo, frecuencia o ensayos hasta el criterio. Y la mayoría cae en la misma. Sí, al leer la palabra fluidez, mi cerebro inmediatamente saltó a tasa. O sea, operaciones matemáticas por minuto, palabras leídas por minuto, parece la respuesta más intuitiva. Claro, suena lógico. Pero ¿por qué la tasa es una respuesta incorrecta en el contexto de esa pregunta específica? Pues la trampa radica en la diferencia entre el estado actual y la historia del esfuerzo. La justificación de los materiales del simulacro aborda esto de manera impecable. La tasa, lo que en los textos en inglés ven como rate, es una medida que reporta la cantidad de conductas emitidas por un periodo de tiempo determinado. O sea, mide la velocidad actual de ejecución. Ok, la velocidad actual. Sí, pero la tasa no revela absolutamente nada sobre la cantidad de práctica, la frustración previa o los intentos repetidos que fueron necesarios durante los meses anteriores para alcanzar esa velocidad. Ah, ya veo. Entonces, la tasa es simplemente una fotografía del presente. Exacto. Es como el velocímetro del auto marcando 100 kilómetros por hora en este momento exacto. Pero los ensayos hasta el criterio son los recibos de gasolina, los peajes y las reparaciones. Me encanta esa analogía. Muestran todo el costo acumulado para que el auto pudiera llegar a esa velocidad. La distinción entre la velocidad en el reloj y el costo del aprendizaje es fundamental. Cuando un diseño instruccional exige repetir un procedimiento tantas veces como sea necesario hasta lograr un objetivo, el foco de la medición está anclado en evaluar el costo del viaje, no la velocidad instantánea de la llegada. Por eso, los ensayos hasta el criterio son la única métrica que captura el fenómeno ahí. Claro. Y si la tasa y los ensayos hasta el criterio miden aspectos tan diametralmente distintos del esfuerzo, esto redefine cómo evaluamos si un tratamiento realmente vale la pena. Por supuesto que sí. De diseño conductual. Es un error muy común. La aplicación de este análisis en nuestra ciencia se aleja del valor monetario para centrarse en la economía del comportamiento. ¿Y cómo se ve ese costo en el diseño de intervenciones? Pues engloba múltiples variables críticas. El esfuerzo de respuesta requerido por el cliente, la carga de fatiga emocional, los recursos invertidos por los cuidadores y, de manera muy crucial, el tiempo instruccional. O sea, la energía invertida. Exacto. Y el beneficio se evalúa en función de la magnitud práctica y la significancia social que esa habilidad aportará a la independencia del individuo. Para visualizar esto de manera más práctica, imaginemos un escenario clínico basado en estos textos. A ver. Supongamos que el objetivo es enseñar a un cliente adulto a utilizar un microondas inteligente de última generación, de esos con menús digitales hipercomplejos. Sí, con 1000 botones. Exacto. Todo para que pueda calentar sus propias comidas. El plan de enseñanza funciona. Los datos muestran progreso. Ajá, pero
pero la curva de aprendizaje revela que se requerirán 400 horas de duración del entrenamiento para alcanzar el dominio. ¿400 horas? Sí. Y el problema es que para cuando se completen esas 400 horas, es muy probable que el cliente se haya mudado a otro entorno, o que el electrodoméstico haya sido reemplazado por otro modelo. Y ese es exactamente el punto crítico. El costo de oportunidad en ese escenario es simplemente insostenible. Es que 400 horas representan un recurso finito, o sea, no renovable en la vida del individuo. Totalmente. El análisis de costo-beneficio obligaría al clínico a detenerse y cuestionar la viabilidad del plan. En lugar de persistir ciegamente hasta alcanzar el criterio, sería infinitamente más eficiente enseñarle a usar un microondas de perilla simple en 3 horas. Claro, o enseñarle a preparar comidas frías de alto valor nutricional. Exacto. Y reasignar esas 397 horas restantes a desarrollar habilidades de comunicación funcional o seguridad comunitaria. Lo cual revela que el éxito clínico no se trata simplemente de si podemos enseñar una conducta. El rigor científico exige evaluar si el costo del aprendizaje justifica esa inversión masiva de energía. Analizar estas variables es lo que previene el estancamiento de los programas. Y las consecuencias de ignorar este análisis son profundas. Me imagino, especialmente cuando hablamos de entornos profesionales muy regulados. Claro, en lugares con estándares de auditoría estrictos, como los que rigen la obtención y el mantenimiento de licencias en jurisdicciones como Texas, por ejemplo. Sí, ahí la medición de la eficiencia no es opcional en lo absoluto. Para nada. Los comités y las juntas evaluadoras escrutan si los planes de intervención demuestran una justificación clínica sólida para el tiempo invertido. O sea, un programa que prolonga el entrenamiento indefinidamente sin evaluar el costo-beneficio, pues señala una falla grave. Una falla gravísima en el diseño instruccional y en la supervisión de los casos. Navegar estas sutilezas conceptuales es exactamente la razón por la cual contar con mentoría clínica de alto nivel marca la diferencia. Sí, recursos estructurados, como los programas de supervisión o cursos de preparación, son vitales. Esa realidad resalta la necesidad imperativa de contar con una comprensión profunda al prepararse. No solo memorizando, sino entendiendo la infraestructura lógica detrás de la regla. Exacto. Lo que nos lleva al tercer componente clave de la eficiencia según la lista de tareas, C.7, que es la duración del entrenamiento. Otro concepto que trae trampas. Sí, al revisar el texto noté que este término genera mucha confusión porque se mezcla con la métrica básica de duración. Es que la confusión surge porque ambas métricas utilizan el tiempo como unidad de medida, pero capturan fenómenos completamente diferentes. A ver, explícanos esa diferencia. La duración básica, como la conocemos en la medición de conductas, registra el tiempo que transcurre desde el inicio hasta el final de un episodio conductual específico. Por ejemplo, documentar que una rabieta duró 15 minutos. 15 minutos exactos, de inicio a fin. Así es. Mientras que la duración del entrenamiento es una medida acumulativa. O sea, a gran escala. Exactamente, a gran escala. La duración del entrenamiento suma el tiempo total que un individuo pasó activamente en sesiones de instrucción a lo largo de días, semanas o meses, hasta que la habilidad pasó de la línea base al nivel de criterio preestablecido. Ah, o sea que si sumar el tiempo de instrucción de cada sesión arroja un total de 60 horas a lo largo de 3 meses, esa es la duración del entrenamiento para esa habilidad específica. Entendiste la idea perfectamente. Y entender esa diferencia permite conectar este concepto con los principios fundamentales de la disciplina. ¿Te refieres a las dimensiones del ABA? Sí, en la guía de estudio aparece constantemente el acrónimo GET-ACE-CAP para recordar las 7 dimensiones del análisis de conducta aplicado: generalidad, efectividad, tecnológico, analítico, Conceptualmente sistemático, aplicado y conductual. Exacto. Y si enfocamos la lupa en la dimensión de efectividad, la conexión con la duración del entrenamiento se vuelve innegable. ¿Por qué? Porque para que una intervención califique como efectiva, el cambio en el comportamiento debe producir resultados que alteren positivamente la vida del individuo en una magnitud práctica. Tiene que notarse el cambio en el mundo real. Claro. Si un método de enseñanza tiene validez interna, pero la duración del entrenamiento se proyecta a 5 años para dominar una habilidad de autocuidado básico,
la intervención colapsa en el mundo real. Pierde su efectividad por completo. Pierde su efectividad porque la demora en la adquisición cancela los beneficios inmediatos que el individuo necesita para operar en su ambiente. Es como el ejemplo del microondas, pero a escala macro. Totalmente. Y al observar cómo estos conceptos estructuran la investigación científica, los textos sobre diseños experimentales revelan un patrón muy fascinante. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Al analizar gráficas de tratamientos alternos, donde se comparan dos intervenciones distintas simultáneamente, el objetivo rara vez es determinar si una de ellas funciona y la otra no. Porque con frecuencia ambas funcionan. Exacto. La pregunta de investigación en esos diseños suele centrarse en la eficiencia relativa. Sí, los investigadores comparan la intervención A con la intervención B para descubrir cuál produce la adquisición de la habilidad, requiriendo pues menos ensayos hasta el criterio y una menor duración del entrenamiento. O sea, si ambas alcanzan la misma precisión, la ciencia dicta que el tratamiento superior es aquel que minimiza la carga instruccional. Porque priorizar la eficiencia es el mecanismo principal para reducir el desgaste. Si un tratamiento logra el objetivo en 20 horas de duración de entrenamiento en lugar de 60... Son 40 horas ahorradas. Exacto. Esas 40 horas ahorradas se convierten en tiempo donde el cliente ya está en contacto con el reforzamiento natural en su vida diaria. En lugar de estar sentado en un ambiente estructurado de aprendizaje, repitiendo lo mismo. Ciencia clínica. Medir los ensayos hasta el criterio, someter cada objetivo a un escrutinio de costo-beneficio y auditar constantemente la duración del entrenamiento. Eso garantiza que el tiempo clínico se trate con el nivel de rigor y respeto que demanda el impacto en la trayectoria de desarrollo de una persona. Es una cuestión de ética al final del día. Totalmente de acuerdo. Bueno, hemos atravesado una cantidad sustancial de terreno conceptual en esta sesión. Comenzamos evaluando cómo los intentos por organizar un escritorio exponen la reducción de la carga cognitiva y establecen el dominio de una habilidad. Así es. Luego desarmamos la trampa de los simulacros de examen al contrastar la tasa que mide la velocidad presente con los ensayos hasta el criterio, que revelan el costo del viaje de aprendizaje. Una diferencia vital para el examen. Sí, también profundizamos en cómo el análisis de costo-beneficio regula la selección de objetivos para evitar el desperdicio del esfuerzo humano. Y finalmente conectamos la duración del entrenamiento con la responsabilidad de mantener las intervenciones efectivas y significativas en el corto plazo. Es que comprender este entramado de conceptos es lo que permite observar los datos más allá de la superficie. Quienes entienden que el ABA debe ser eficiente, no solo logran pasar el examen, se convierten en autoridades clínicas que transforman vidas rápidamente. Quienes interiorizan esta lógica, dejan de ver la recolección de datos como un simple requisito burocrático, ¿verdad? Exacto, y comienzan a utilizarla como una herramienta de precisión diagnóstica y terapéutica. Porque el dominio de la eficiencia es, en última instancia, el núcleo de un diseño instruccional responsable. Y para cerrar la exploración de hoy, quiero dejar a quienes nos escuchan con una perspectiva diferente sobre los datos que recogen diariamente. Me gusta. A ver, ¿cuál es? Hemos hablado extensamente de medir cuántos intentos o cuánto tiempo le toma a un individuo dominar una nueva habilidad. Pero al revisar las gráficas desde este lente de eficiencia, surge una pregunta provocativa. Ajá. Si los datos muestran que se requieren 1000 ensayos hasta el criterio, o cientos de horas de duración de entrenamiento para que se produzca el aprendizaje, ¿es eso verdaderamente un reflejo de los déficits de fluidez en el repertorio del cliente? Esa es una excelente pregunta. ¿O esos números excesivos son en realidad el sistema de medición alertando que la arquitectura del programa instruccional del analista está fallando en su diseño fundamental? Exacto. ¿Es culpa del aprendiz o del maestro? Evaluar si el obstáculo reside en el aprendizaje o en la enseñanza es verdaderamente la prueba definitiva de la agudeza clínica. Y el análisis meticuloso de esos datos es lo único que proporciona la respuesta. Así que para quienes nos escuchan, sigan interrogando la eficiencia de sus intervenciones, midiendo el costo del esfuerzo y cuestionando la evidencia detrás de cada procedimiento. Es el camino hacia la maestría clínica. Nos encontramos en la próxima exploración de la ciencia del comportamiento.